Bueno, estamos en compañía de una persona, una mujer admirable, que tuvo una gran gestión en varios lugares que le correspondió, la doctora Cecilia Pérez. Cecilia, ¿cómo está? Un placer de tenerte en el programa, te digo en serio. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y disculpas porque las veces anteriores no pude estar. Es que vos viajás mucho, Cecilia. Bueno, decime una cosa, ¿cuál es el origen de la inseguridad ciudadana en el Paraguay? ¿Por qué, por un lado, bueno, el que está en el gobierno dice que es un problema de percepción? ¿Es un problema de percepción? No. ¿O hay una inseguridad ciudadana? No, yo creo que sí hay una inseguridad y que hay también un abordaje que no se dice, porque el trabajo que por lo menos se pretende desplegar desde el Ministerio del Interior con otras instituciones, aunque por la experiencia yo puedo decir que cuando uno hace una comisión o una estrategia con demasiadas instituciones involucradas, aunque estas instituciones tengan alguna participación o algún grado de responsabilidad en las estrategias que se generan, se vuelve un elefante difícil de mover. A ver, un poco, para entenderte. Lo que me está diciendo es cuando decimos 10 ministerios, 10 instituciones, o 5 o 6, tienen que coordinar esfuerzos para el combate, se vuelve muy, digamos, parsimonioso, lento, se filtran con más facilidad las informaciones. La estrategia propiamente, a ver, el Ministerio del Interior tiene una estrategia nacional de seguridad ciudadana que es de la época de Francisco de Vargas. Estoy hablando cuando yo fui la primera viceministra de Política Criminal, que nos sentamos a trabajar sobre una estrategia que ya estaba hecha. O sea, se tomó lo que ya estaba y se trabajó mejor, tratando de mejorar lo que ya estaba. En esa estrategia nacional de seguridad ciudadana hay muchas instituciones involucradas, pero cada institución tenía un rol. Pongo un ejemplo, este proyecto Sumar, que es un proyecto importante porque el aumento de la violencia callejera en los hechos de violencia, o sea, los hechos delictivos con contenido violento, está vinculado al consumo o al aumento del consumo de drogas, y no de cualquier droga, sino de la droga barata, lo que nosotros en la calle le llamamos como el chespi, y que en otro lugar le dicen crack, que ya es el residuo del residuo, y obviamente, como es lo que se tiene que tirar, técnicamente lo que se hace es vender, y sale más barato, y tiene un efecto extremadamente adictivo, pero un efecto muy corto, o sea, da un golpe y es corto, entonces genera una necesidad. Bueno, y eso hace que aumente la criminalidad. Aumenta la criminalidad, entonces el adicto roba cualquier cosa usando todo tipo de violencia para ir a cambiar lo que robó. Sea, te pregunto, ¿vos considerás que el mayor aumento de la inseguridad en las calles paraguayas está vinculado al aumento del consumo de drogas, o es una cuestión que tiene que ver que hay necesidades económicas? O sea, ¿tiene un origen social en el sentido de que la gente tiene menos para comer, por eso roba? ¿O es una cuestión que está directamente vinculada al consumo de drogas? El consumo de drogas es uno de los elementos y parte de estos esquemas de necesidades sociales. Hay que decir que no es un solo origen y no es resolviendo la adicción que vamos a resolver todos los problemas. Porque hay un contenido en general muy importante. Y voy a poner un ejemplo pequeño. Un adolescente que va a un centro educativo preso por robar. Cuando uno hurga un poco más, encuentra que el robo era con el fin de la adicción. Ya le había robado a la mamá, al vecino, al de enfrente, para ir a cambiar por 1 o 2 dosis. Lo que sea que robe, ya sea el celular, la cartera o cualquier cosa. Después viene el problema. Cuando va a salir en libertad, que nos pasó mucho durante la pandemia, que las madres nos pedían que no promovamos que salgan libres, porque no le podían controlar. ¿Qué viene detrás de eso? Viene una madre cabeza de familia en extrema pobreza que tiene que salir a trabajar para dar de comer a sus hijos, donde pierde el control con ese chico más grande seguramente y que está en la comunidad. Y nos decía, doctora, me decía, si usted le libera, yo no le voy a poder controlar y va a volver peor. Y habiendo hecho algo mucho más grave. Porque yo tengo que salir a trabajar, porque le tengo que dar de comer. Y enfrente está el adicto, al lado está el dealer, acá está el otro adicto. Él va a recaer.
Te pregunto, este tipo de estas redes, porque después quiero entrar un poco en el contexto regional, estas redes de distribución y consumo de droga están más extendidos, más consolidados en los barrios populares Sí. o en los barrios de clase media alta. El consumo del crack es siempre asociado a la marginalidad y a barrios pobres, ¿verdad? No, difícilmente yo puedo afirmar que hay personas que consumen cocaína refinada que están en esos barrios, ¿verdad? La droga refinada se consume en las son las En las clases más elevadas. más sí. elevadas, por un tema de costo. Por un tema de costo y que es también lo que genera mayor mercado hoy en Europa, porque los empresarios, para poder soportar el ritmo de competitividad laboral, estamos hablando de multinacionales o ejecutivos de alto nivel, consumen cocaína de manera controlada. Para hacerlo, lo hacen de una manera... O sea, para mantener yo mi actividad, mi energía, o sea, te pregunto, ¿la lucidez también? Sí, sí. Uno, Consumen, es una adicción controlada, ciertas cantidades y por supuesto de buena calidad, cosa que no tiene el crack, ¿verdad? Entonces eso lleva a una droga. ¿Y eso se da también en el Paraguay? No sabría decir si hay alguna medición. Yo estoy hablando de mediciones que tiene Europa y que por eso es que Sudamérica se vuelve en un proveedor interesante por la calidad de la cocaína. O sea, la droga, la cocaína latinoamericana, digamos, es para que en ciertos determinados segmentos de la sociedad europea o norteamericana consuman, para ellos ser más enérgicos, estar despiertos, más lúcidos en el trabajo. Estos estudios son de Europa, del que yo estoy hablando son europeos y en algunos otros sectores también de alta competitividad ejecutiva. Uh-huh. O sea, la droga, digamos, genera una energía especial. Sí, por eso es la ¿Qué cocaína. efecto nocivo entonces tiene para la salud? No, por supuesto, droga siempre es droga, ¿verdad? Pero no es el crack que nos lleva a acuchillarle a alguien en la calle por cualquier cosa que yo pueda cambiar por dosis, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, decime, en todo este contexto, más allá de lo propiamente nacional, ¿hay convergencias de una criminalidad organizada o desorganizada en el continente? ¿Puede el Paraguay solo vencer el mal de la droga, del consumo de la droga, de las bandas organizadas, o se necesita la cooperación internacional? ¿Es un fenómeno regional o es un fenómeno paraguayo? No, es un fenómeno regional. De hecho que podemos entender algunos fenómenos de criminalidad organizada transnacional que pegan fuerte en la región, en nuestra región, como es el caso de Brasil. Es un país continental. Los dos únicos países con los que Brasil no tiene fronteras son Ecuador y Chile. Y Ecuador en particularmente tiene problemas de la criminalidad transnacional organizada mexicana, por ejemplo. ¿Cómo? Los narcos mexicanos se instalaron en Ecuador. En Ecuador. O sea, todos los grupos fuertes de Ecuador, principalmente los Lobos y otros, tienen nacimiento principalmente con los mexicanos. Sin embargo, nosotros tenemos la problemática del PCC y del Comando Vermelho. El PCC es centro-sur de Brasil y Comando Vermelho sería norte y nordeste, por diseñar, o sea, por explicar de alguna manera los dos grupos más fuertes en el Brasil, pero ellos tienen 35 grupos organizados, seguramente con menos fuerza y más pequeños, pero a nosotros nos impactaron fuertemente tanto el PCC como el Comando Vermelho. Ahora, te pregunto, entre las bandas criminales hay también competencia entre ellos, ¿verdad? ¿O hay cooperación? Nosotros podemos ver que hubo o sea, ellos trascendieron en su forma de manejarse. Lo que nosotros veíamos, por decirlo, hace poco hubo una investigación muy interesante que salió en el Brasil y que un medio replicó aquí en Paraguay, un medio escrito, de cómo a partir de la muerte o del asesinato de Jorge Rafat, el PCC se empodera de la criminalidad organizada en Paraguay. Pero realmente ellos antes la peleaban como nosotros vemos así cinematográficamente la pelea por el territorio, y hoy principalmente por las rutas, porque la ruta y la logística es la misma y el producto es el que cambia, la droga, las armas, inclusive trata de personas,
cigarrillos, hay otro tipo de trueques o de contrabando, como por ejemplo, por eso surge también con fuerza. ¿Pero por qué pelean las bandas? A ver, yo quiero transitar por acá y vos no transites por acá. Bueno, esa es la ruta. La pelea es por la ruta. El territorio hoy es la ruta. Pero ¿qué es lo que aprendieron? A no pelearse a los tiros en la calle, porque eso genera mayor movimiento de policías, de militares, de fuerzas de seguridad, mayor reacción social, y hoy ellos no quieren que se les moleste. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se convierten en multinacionales del crimen. Cuando un grupo se quiere expandir, mira y monitorea la región hacia donde se va a expandir y ve cuál es el grupo que está más fuerte en la región. Entonces, como está comprobado, ¿verdad? O está reconocido por lo menos por las autoridades que el PCC era un proveedor inicialmente de la mafia italiana en Europa, entonces, ¿qué hace la mafia italiana? Dice, vamos a expandirnos hacia esta zona. ¿Y cuál es el más fuerte en la zona del PCC? Bueno, aliémonos con ellos en vez de pelearle la ruta. O sea, digamos, están llegando a un nivel, los grupos mafiosos organizados, criminales, están llegando a una suerte de modus vivendi, de modus operandi, claro, para no destruirse entre ellos, claro, y hacer alianzas. Alianzas, aprovecharse y distribuirse las ganancias. O sea, aunque parezca una ridiculez, o sea, son organizaciones de la sociedad civil que se unen para combatir al monopolio de la violencia legítima que ejerce el Estado. ¿Sería un poco así? Sí, porque para la criminalidad o la delincuencia, como le dicen oficialmente, la delincuencia organizada transnacional, siempre el contrario es el Estado. Y en algunos grupos principalmente enfrentarse al Estado o a organismos del Estado, dando muerte o generando algún tipo de venganza con resultado positivo, genera inclusive ascensos en ciertos rangos. Entonces el Estado es un enemigo contra el cual ellos luchan, pero del cual también se alimentan, porque el Estado es el que le tiene que poner freno, y cuando hay corrupción no hay freno, hay infiltración. O sea, digamos, puede darse el caso de que determinados sectores de la estructura estatal sean cooptados por los grupos capomafiosos. De hecho que sí, que ya vemos los ejemplos, la narcopolítica está presente. A ver, eso se da. O sea, la cooptación que hacen los grupos mafiosos armados incluye poder judicial, incluye parlamento. Incluye, claro. Puede incluir fiscalía. Puede incluir, de hecho que sí. Fiscalía, o sea, digamos, cooptan el Estado, compran al Estado. Sí, es una infiltración, primero, o sea, cuanto más silenciosa, mejor. Bueno, pero nosotros todavía no llegamos a ese punto, pero sí tenemos infiltración y tenemos redes de protección. Las redes de protección provienen de la política, del ejército, de la policía. En todos los estamentos. Hoy no podemos decir que no exista un solo estamento con un riesgo importante por la situación geopolítica del Paraguay. El Paraguay ya se demostró que la hidrovía era un proyecto comercial que se convirtió en una ruta delictiva. La hidrovía, el autobautizado, el gerente de la hidrovía es Sebastián Marcet, y todo lo que conocemos del caso Ultranza y todas sus implicancias. ¿Qué es? O sea, aquí sí que por el transporte por el río Paraguay de La Plata, digamos, circula la droga. Sí. Sale la droga para Europa. Sale por Montevideo, Buenos Aires, o por el Brasil, por el puerto de Santos. Esas eran las rutas que venían de Colombia, Perú y Bolivia, por el Chaco y por el río Paraguay. Entonces la hidrovía era utilizada, o creo que lo sigue siendo, porque siguen cayendo cargamentos que pasaron por Paraguay, para el tráfico, en este caso, de cocaína. Obviamente, si pasa cocaína, pasa otro tipo de drogas, pasan armas y pueden pasar también personas, ¿verdad? Ahora tenemos otro riesgo, porque... Ahora, te quiero hacer una pregunta ahí. ¿Pero por qué de Colombia ya no se exporta directamente a Europa, o de Perú o del Ecuador a Europa? ¿Por qué tiene que venir al sur de nuevo? Eso es lo que no entiendo. Pues se supone que logísticamente es mucho más costoso y tenés que superar más barreras. O sea, vos salís de Colombia o de Perú, tenés que venir a Paraguay o a donde sea, en el Chaco o Bolivia, tenés que atravesar el Río de la Plata, la hidrovía. Ahí tenés que irte al puerto de Montevideo o Buenos Aires y ahí zarpar para Europa. ¿Por qué no es directo ya del norte a...? En primer lugar, las cantidades. Por los containers, ¿verdad? La contaminación de los containers, de las cargas, porque hay
La pandemia también les golpeó en la logística y hubo una superproducción y había que mover, entonces se movían grandes cantidades. Pero ¿por qué hacia el sur? Por la permeabilidad de las instituciones. Hay más obstáculos, ¿en qué sentido? Pueden ser obstáculos físicos, pero logística, cuando hay dinero hay logística. Y cuando hay logística hay dinero y puede circular financieramente sostenible. A ver, pero me estás diciendo que el Estado colombiano es más recio en el combate al narcotráfico que los estados del sur, ya sea Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. No, porque de Colombia salía la cocaína. Bueno, sale, pero ¿y por qué? Claro, pero ¿por qué no va a Europa directamente? Porque encontraron un camino con mayores facilidades. Pero todo aquí sí que es más frágil el control en el sur. Absolutamente. En Argentina también. También en Argentina que han terminado reconociendo circunstancias que inicialmente nosotros en el pasado teníamos el problema de, cuando tocábamos el tema del PCC, los demás países nos decían, no, es un problema de ustedes los brasileros. Véanse ustedes con los brasileros, no es un problema solamente nuestro. Se están expandiendo, se están fortaleciendo en la zona. Y hoy Argentina tiene la problemática en Santa Fe y Rosario con los monos, que es un grupo organizado que tiene características del PCC. Entonces, existe esa capacitación, contaminación de formas de funcionar con sus particularidades. Acá el PCC no es igual, o el Comando Vermelho no es igual de como es en el Brasil. Tiene algunos matices que lo hace la localía o la paraguayidad, podríamos decirlo nosotros. Pero sí en los esquemas importantes de infiltración en las instituciones, categóricamente están todos afectados. Y hay un tema con Argentina, que Argentina tiene inmigración italiana importante y la inmigración italiana es una fachada espectacular para la mafia calabresa. O sea, digamos que sale la Argentina, se va al sur de Italia y del sur de Italia se distribuye en Europa. No necesariamente por Italia, porque que la mafia sea originalmente de Calabria no significa que entre todo por Italia, porque la cocaína que ingresa a Europa es 100% sudamericana, de la cual entre el 60 y el 80% manejaban los italianos, la mafia calabresa, con importante incidencia en los puertos. Porque ¿qué es lo que pasa con la 'Ndrangheta, que es la mafia de Calabria? Ellos son los padres de la multinacionalización de la criminalidad organizada transnacional. Son ellos los que dicen, no, vamos a empezar a liarnos. Ya aprendimos en la Cosa Nostra, que andaban a los tiros y después de lo que pasó con Falcone y Borsellino se diezmaron prácticamente. Entonces vamos a trabajar nosotros de otra manera. Y ellos tienen importantes empresas que son de la 'Ndrangheta, que se involucraban, por ejemplo, en las compras públicas, principalmente en las obras públicas, para tener control de rutas, de puertos, en la construcción de puentes. Entonces es otro enfoque y no necesita estar el puerto en Italia para que la mafia italiana introduzca la cocaína en Europa. Hamburgo, Ámsterdam, Amberes, etc. Tengo 2 minutos. La presencia norteamericana, la DEA, el FBI, no sé si la CIA, hay un control. ¿Qué le preocupa más a los norteamericanos? ¿La droga, el tráfico de droga o el lavado de dinero? ¿O son cosas que no se divorcian? Están de la mano, porque el dinero es necesario lavar. Cuanto más produce, y la droga produce, es un buen negocio. Y el dinero debe circular. Una vez tuve una discusión con un señor de la embajada americana muy importante, cuando yo le pregunté, ¿y qué aporte dan ustedes? Bueno, $500,000. Yo le pregunté si era a la semana, no, me dijo, al año. ¿Qué puedo hacer con $500,000 para combatir una estructura que vos me estás diciendo que es multinacional? O sea, y que me está diciendo que está desarrollando una inteligencia orgánica para no matarse, más competir y matarse. Entonces, ¿se necesita una ayuda más determinante de los norteamericanos o no? De hecho que ellos están cooperando y la cooperación principal que están teniendo ahora que es visible, es con el sistema de justicia, que es una arista muy importante, porque de qué sirve que los organismos de seguridad hagan intervenciones, que los organismos de inteligencia prevengan ciertas circunstancias o investiguen y encuentren si la Fiscalía y el Poder Judicial
no hacen su trabajo, su parte en el esquema y hay impunidad, entonces hay absoluta sensación de seguir trabajando tranquilamente, total no nos va a pasar nada. Pero yo creo que Estados Unidos sí tiene interés en el lavado de dinero, en el financiamiento del terrorismo, porque ese es otro punto importante, en fortalecer las instituciones. La droga financia el terrorismo, por ejemplo, no sé, en Medio Oriente, por decirlo en algún lugar. ¿Hay vínculos también? Los vínculos puntuales más conocidos con el relacionamiento con grupos que nosotros tuvimos son el lavado de dinero en la Triple Frontera. Eso es un reconocimiento de que había, no podríamos decirlo alianzas propiamente, pero sí que usaban las mismas rutas o los mismos mecanismos de lavado de dinero. O sea, el cambista que le lava al PCC, le lava al Hezbollah, le lava al que venga. Bueno, por decirlo de alguna manera. Eso fue en el 2015. A partir de ahí, las cosas cambiaron considerablemente y hoy vemos que hay todo tipo de asociaciones entre estos diversos grupos y creo que es de alguna manera lo que despierta también la preocupación en todo este esquema. Pero nosotros tenemos un problema cuando hablamos de Paraguay con relación a toda esta estructura. Nosotros, por ejemplo, tenemos el mismo Código Procesal Penal para lidiar con un hurto de gallina que para enfrentar al narcotráfico. Vos necesitamos leyes específicas. Y preparación específica, puntual, especializada, llamémosle fuerzas especiales, grupos especiales. En Italia hay policía antimafia, que es especialista en la Cosa Nostra, policía antimafia, que es especialista en la 'Ndrangheta, policía antimafia, que es especialista en la Camorra, y tienen sus grupos que estudian a cada uno de ellos. Se me va el tiempo. Una pregunta que me puedo especular si querés. Es la inmensa estructura que hizo la embajada americana, ahí en Cuché, Mariscal López, 10 pisos bajo tierra, que nadie sabe nada. Hay agentes que controlan el Paraguay, no necesitas tanto para controlar el Paraguay. ¿Eso es para controlar toda la región o es solamente para controlar el Paraguay? Pues una mega embajada, ¿verdad? Y hubo muchos funcionarios americanos que estuvo por acá y se le dieron pasaporte y todas esas cosas. ¿Eso qué es? Yo creo que la cooperación y la presencia del gobierno norteamericano en Paraguay aumentó considerablemente y está a la vista, no hace falta ser muy investigativo para darse cuenta. También la presencia de funcionarios de alto rango que vinieron regularmente, la general Laura Richardson, que es la del Comando Sur, el señor Nephew, que vino más de una vez, que es la persona... ¿Pero es solamente para Paraguay o toda la región? Yo creo que es para toda la región. Digamos, auditar, controlar un poco todas estas cosas desde el Paraguay. No sé si el Paraguay es la base, no me atrevería a decir eso, pero de que aumentó el interés con Paraguay es evidente que aumentó. Y aumentó por el tema, como dijiste, financiamiento, lavado y droga. Y droga y nuestra posición geopolítica, ¿verdad? Muchísimas gracias, Cecilia. Creo que quedó muchas cosas en el tintero. Vas a volver a ser invitada. Este día estamos con Gary Coche, el doctor Gary Coche, para hablar de el sueldo mínimo. Muchas gracias. Bueno, estamos con el doctor Jorge Garicoche, un joven de 38 años, brillante economista. Lo he escuchado hablar en varias ocasiones en la Unión Industrial Paraguaya. Análisis lúcidos, claros, precisos. No va en adjetivaciones. Tiene una visión aguda de la realidad, por eso lo quise invitar hoy. En la pausa me dijiste algo. El movimiento de droga influye en la economía, antes de entrar al salario mínimo. ¿Cómo influye la droga en la economía? Antes que nada, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. La economía paraguaya se encuentra con dos realidades, con dos caras en una misma realidad. Una economía que viene creciendo, macroeconómicamente estable, mejor clima de negocio en la región, pero por otro lado empezamos a aparecer en índices que antes ni sabíamos que existían. Índice del crimen organizado, estamos en tercer lugar. A mí me hace ruido que estemos por encima de Europa del Este, pero saquemos eso, igual estamos en el top 10.
Y El Paraguay está como país, digamos, el crimen organizado en el lugar número 3. Así es. En una medición que hace una organización, no recuerdo el nombre de la organización, pero están Brasil, México, Paraguay. 3 países de América Latina encabezando esa lista. Por encima, como decía... Pero nosotros no tenemos las matanzas que hay en México de las bandas criminales, no tenemos... Yo desconozco toda la metodología de cómo llegan a ese índice, pero la cuestión acá, no menor, es la percepción que se tiene. O sea, si no están... Podemos discutir muchísimo, seguro, de la metodología de cómo llegaron ahí. Insisto, yo tengo dudas de que estemos por encima de Europa del Este, pero así nos ve el mundo. O sea, nos ven, así como tenemos buen clima de negocio y nos hacemos muchas preguntas, ¿por qué tenemos mejor clima de negocio que Uruguay? También en cuanto a percepción, del otro lado está esa cuestión. Y eso afecta. Hay organismos que nos dicen que el organismo Pro Desarrollo, del cual creo que un capítulo entero podemos hablar de eso, nos dice que el 47% de la economía paraguaya es de economía subterránea, donde hay actividades ilícitas y donde hay actividades ilegales. Sí, pero a ver, yo entiendo una economía, hay una economía en la sombra, digamos, pero eso no proviene toda de la ilícito, sino de la informalidad económica. Proviene de ambos. De ambos, sí, pero por ejemplo, hoy cuando hablamos 200.000 personas creo que cobran el salario mínimo para 244.000. Sí. Es así, ¿verdad? Así mismo. Y el resto trabaja, pero trabaja informalmente. Y entrando un poco en tema... Pero te pregunto, el resto, o sea, 244.000 cobran salario mínimo. Y el resto que trabaja en la informalidad. Así es. Pues eso no quiere decir en la droga. No necesariamente. Por eso decía, acá lo importante es que existen 2 patas dentro de esa economía subterránea. Por un lado, todas estas cuestiones de renta que se derivan del crimen organizado, el narcotráfico, trata de personas, el tráfico de armas, con los cuales no hay espacio de negociación. O sea, ahí hay que tener sanciones duras, seguridad jurídica, claridad en la toma de decisiones. Pero por el lado de las actividades que son lícitas, pero que no están cumpliendo la forma, la informalidad, la venta de empanada que no expide RUT, o que no sacó su registro de INAM. ¿Puede tener complicaciones? Sí, porque no cumplió con ciertos roles de la cadena alimenticia, etcétera, etcétera. Sí, pero son susceptibles de ser formalizados. O sea, nosotros podemos hacer un esfuerzo desde las políticas públicas, desde el sector privado mismo, en formalizar a estas personas. Porque ahí hay ganancias. Va a haber más impuestos, va a haber más personas que se pueden integrar a brindar servicios dentro de un esquema formal. O sea, hay empresas que hoy dicen, yo quiero comprar la empanada para mi servicio de catering, para ofrecerle a los que vienen, pero si nos pedís RUT, claro, si nos pedís factura, no te puedo incorporar. Ahora bien, el salario mínimo aumentó 4,4, o sea, el equivalente a 170.000 guaraníes más o menos, y llegamos a 2.700.000 de salario mínimo. Ese aumento solamente rige para la gente que cobra salario mínimo, no para el que cobra cualquier sueldo, más allá del salario mínimo. Así solamente mismo. Para los que cobran. ¿Es así? Así mismo. Corregime. 2.800.000 paraguayos hoy están ocupados. De esos, los asalariados son 1,5 millones. Son asalariados. Antes de entrar a los asalariados, quiero mencionar... ¿Asalariados qué quiere decir? ¿Que están formalizados? No. Que reciben un salario. O sea, pero eso no quiere decir que tengan IPS. No significa. O que su patrón le pague impuestos en su empresa. En proporción de esos 1,5 millones, 1 millón no tiene eso que mencionas. No tiene IPS, no siempre tiene vacaciones. O sea, resumiendo, trabaja en condiciones de informalidad. Solo 500.000 o menos son los que están en una situación formal. O sea, tener trabajo es un privilegio en Paraguay. Un trabajo formal le estoy hablando. Tener un trabajo formal es un privilegio hoy en el país, lastimosamente. Y eso que nos vamos a centrar hoy en los asalariados. Porque por otro lado, la necesidad de generar ingresos hace que mucha gente se dedique por cuenta propia. De los que se dedican por cuenta propia, solo 1/3 supera el salario mínimo en cuanto a ingresos. O sea, trabajan un mes y solamente 1/3 llega a alcanzar el equivalente al salario mínimo. O sea, que están por abajo del salario mínimo. Con una productividad lastimosamente muy baja, dependiendo de ingresos sumamente precarios y sin tener seguridad social. Ellos no tienen IPS, ellos no tienen a dónde acudir
Y ellos el día de mañana ni por si acaso van a tener un sistema de jubilación o un sistema de pensión. O sea, en el ambiente social paraguayo, por más que estemos creciendo económicamente, todavía presenta rasgos de desolación. Lastimosamente es así. Por eso creo que hoy estamos a tiempo antes que explote esta bomba, porque creo que un indicador importante es mirar lo que está sucediendo con la caja fiscal. Ayer salía el informe del Ministerio de Economía y nos decían que a este semestre 100 millones de dólares es el déficit. O sea que haciendo una proyección un poco bruta, 200 millones de dólares sería este año el déficit fiscal, el déficit de la caja fiscal. Y nos decían ¿Y cómo se paga eso? Con nuestros impuestos, con los que están en el sector formal. O sea, los que están en el informal no pueden contribuir. No están contribuyendo. Claro. O de manera indirecta, al comprar algún que otro producto IVA. lo están haciendo con el IVA y demás, pero no participan de todo el circuito formal. Entonces, el gran peso finalmente recae por aquellos que sí están inscritos, que sí cumplen con la forma, que sí pagan el IDU, el IRE, el IVA y todas las formalidades que existen. Y ellos tienen que cubrir ese déficit. Pero ese déficit para este año va a ser 200. Pero la proyección del propio gobierno nos dice que para el 2027 eso va a llegar a más de 500 millones de dólares. Es mucha plata. Pero el gobierno empezó con mucho ímpetu ahí, ¿verdad? Con una instancia reguladora, la superintendencia. Y después, pero ese no era el problema real, que era la superintendencia. El problema real es cómo hacemos que las cajas sean financiables, sustentables en el tiempo, sin necesidad de que el contribuyente... O sea, yo no me beneficio de la jubilación de otros. O sea, yo no tengo jubilación, pero yo tengo que pagar la jubilación de otros. Es un muy buen punto el que plantea Carlos Mateo. Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar en el tiempo si es que no tomamos medidas respecto a insertar o a generar una movilidad de trabajadores que hoy están en condiciones de informalidad a hacerlos trabajar en condiciones de formalidad. Porque que hoy está en el sector formal y que de algún modo se va a beneficiar de cierta seguridad social, o creemos que se va a llegar a beneficiar, porque si la caja sigue en déficit y explota todo, eso también está en riesgo. Pero la caja fiscal es de los funcionarios públicos. Es de los funcionarios públicos, ¿verdad? O sea que, digamos, nosotros tenemos que pagar, digo nosotros, estoy hablando para que la gente entienda, el chofer de ómnibus, el peón de estancia, que ellos tienen que pagar el déficit de la caja fiscal. De lo que no funciona en la caja fiscal. Pero también es importante mencionar acá que aquellos que no reciban pensión o no reciban o jubilación, de algún modo la sociedad en su colectivo termina apoyando. ¿Por qué? Porque vamos a tener más programas de adultos mayores, no le podemos abandonar a nuestros adultos mayores. En algún momento todos vamos a necesitar y no les podemos dejar en la calle, no les podemos dejar sin salud. Aunque sea mínima la cobertura con la cual lleguemos, va a ser una presión sobre las finanzas públicas. Y eso termina siendo menos ruta, menos puente, menos escuela, menos hospitales, porque tenemos necesidades urgentes básicas que cubrir. Bueno, te pregunto, ¿hay una diferencia? ¿El sector público, los funcionarios públicos, se benefician del salario mínimo? Sí se benefician. El salario público hoy es más alto que el salario del sector privado, pero también el funcionario público en promedio, no estoy hablando de los Nepo Baby, no estoy hablando de algunas cuestiones que siempre vemos en los medios y nos indignan, en promedio el funcionario público tiene también mayor años de estudio que el del sector privado. En el sector privado, en el sector público no debería haber informalidad. En el sector privado la gran cuestión es este tema que estamos trayendo sobre la mesa. O sea, creo que discutimos mucho de cuánto tiene que ser el salario mínimo, ¿verdad? Vemos ahí a los sindicatos que nos dicen no tiene que ser mucho más. Vemos al sector privado que nos dice, al sector empresarial que nos dice no, esto es lo que debería ser, no nos alcanza para pagar más. Pero la discusión se ha centrado en el cuánto, cuando en realidad creo que la cuestión pasa por cómo aumentamos nuestros ingresos en el Paraguay. ¿Qué podemos hacer? Porque mientras sigamos teniendo estas cuestiones como las que mencionamos, la informalidad laboral, termina siendo casi anecdótico que cada año tengamos que ajustar el salario mínimo. Porque ¿a cuántos beneficia? Esa era la gran pregunta. ¿A cuántos beneficia? Y básicamente a 1 de cada 10 asalariados. ¿Por qué? Porque 17% de los asalariados cobra salario mínimo.
Pero de ese 17%, otra vez, algunos nomás están dentro del sector formal. Los otros, puede su jefe ajustarle o puede que no también. Porque no está bajo un sistema, bajo un régimen jurídico donde están cumpliendo esas normas. Entonces, al no estar ahí, el que realmente está obligado es el que está en el sector formal. Decime, la existencia de salario mínimo. Dos preguntas te voy a hacer. El salario mínimo por un lado y la estabilidad laboral por otro lado. Te pregunto, estas dos normas, estas dos características del mercado, o sea, laboral, ¿facilita el acceso al mercado laboral formal o lo dificulta? El salario mínimo es un pacto social al cual llegamos y yo creo que hoy no podemos retroceder en cuanto a eso. Si no existiese salario mínimo, el precio, voy a ir por este lado, el precio. Vos sos partidario que se mantenga el salario. Yo soy partidario que se mantenga y voy a decirlo por qué. El precio en condiciones de mucha información es el que ajusta la oferta y la demanda, incluso en el mercado laboral. Pero cuando no hay toda la información, cuando hay cuestiones de informalidad, cuando hay muchísimas fallas en el mercado, alguna base tenemos que tener. O sea, algún tipo de cuando el mercado es imperfecto, cuando hay una gran oferta de gente que quiere trabajar y la demanda es menor, es mejor tener a ciertas reglas. Así mismo. Podemos discutir cuánto debería ser, pero tenemos que tener ciertas reglas. Tenemos que tener un mínimo. Con relación a los otros, yo creo que a la estabilidad laboral creo que urgentemente tenemos que hacer una revisión porque ha tenido un efecto muy contrario a lo que eran sus ideales. Se quería darle estabilidad al trabajador y creo que hoy la experiencia, los números y lo que vemos día a día en el mercado nos dice que eso ha tenido un efecto contrario. Lejos de generar estabilidad, ha generado inestabilidad. ¿Qué es eso? A los 9 años le sacan del trabajo a los hombres, a las mujeres, para que por si acaso no se llegue a embarazar, a los 8 años ya le están sacando. Entonces, no está cumpliendo con su propósito. ¿Por qué? Porque cuando llega a los 10 años, la previsión en caso de despido se vuelve mucho más alto. Es cierto también que la gente se vuelve menos productiva a partir de los 10 años de estabilidad, que la estabilidad genera una suerte de... Por un lado distorsiona, digamos, pues, te despiden antes, pero por el otro lado también el trabajador que ya tiene disminuye su productividad, o eso es... No hay una evidencia concreta, registrada. Probablemente eso suceda en cargos donde la operación sea muy repetitiva. Entonces uno ya siente como esa protección de decir, bueno, acá es difícil que me saquen, entonces en lugar de hacer 10 productos, hoy voy a hacer 8 nomás. Pero para otros cargos no necesariamente sucede eso. Pero insisto, la gran complicación viene por lo que mencionaba antes, ¿verdad? No permiten que lleguen al 10, muy poca gente pasa a 10. Y acá hay que mencionar también la siguiente cuestión, Carlos Mateo, de que una persona que llega con 8 años o 9 años de experiencia, por lo general, ¿verdad? Porque antes estuvo ocupado en el sector informal, después recién tuvo la posibilidad de insertarse en el sector formal. Generalmente cuando llega a ese punto donde le sacan del mercado, más o menos ya tiene 40 años. Y con 40 años es difícil después volver a encontrar un buen trabajo donde vuelva a insertarse dentro del sector formal. Así que muchos otra vez ahí que salen de ese circuito dicen, bueno, ahora voy a emprender algo. Y si bien muchos queremos o quisimos ser futbolistas, no todos tuvimos la habilidad para ser futbolistas. Lo mismo sucede lastimosamente con el emprendimiento. Entonces ahí entra otra vez la baja productividad, no sabía luego que tenía que sacar mi RUC, no sabía que tenía que sacar un registro de patente municipal y cae de vuelta en la informalidad. El no tener acceso formal a instituciones financieras le vuelve más caro el acceso al financiamiento y una serie de cuestiones que hacen que esa baja productividad cada vez sea más baja. Decime, ¿hay diferentes tipos de salario mínimo? ¿O Hay todos varios. cobran iguales? Hay alrededor de 90 categorías de salario mínimo en el país. Bueno, gran parte de esos 90 sí tienen ese salario de 2.700.000, pero hay trabajos particulares donde se ajusta o para arriba o para abajo. Por ejemplo, al peón de estancia tiene un salario mínimo un poquito para abajo y para aquellos que trabajan en temas navieros o en temas de construcción donde existe un mayor riesgo, hay algunos guaraníes por encima de esos 2.700.000 que...
O sea, el peón de estancia gana menos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el criterio para...? En un caso me decía la construcción es el peligro, el riesgo. Así mismo. Y en el peón de estancia, ¿por cuál es la baja productividad? ¿Cuál es el criterio? No. O hay se le paga con provistas. Claro, generalmente es el fundamento de por qué se le paga menos es un poco lo que mencionaba, ¿verdad? Ellos están ahí recibiendo provisiones, alimentos, tienen un techo donde estar, lo cual también es discutible, ¿verdad? Porque del otro lado te dicen, bueno, por ahí hay desarraigo. Sí, también es discutible, pero finalmente lo que más me preocupa ahí todavía no es el número. Si es 2.400.000, tiene que ser 2.700.000 o tiene que ser 3.500.000 por el desarraigo. En realidad lo que a mí me preocupa ahí es que cuántos peones de estancia hoy están recibiendo ese salario mínimo. O sea, no se cumple, vos estás diciendo. En muchos casos no. En muchos casos no. Y no solo con los peones de estancia, también con el sector de construcciones, también con el sector... ¿Empleada doméstica? Empleada doméstica también, ¿verdad? En empleada doméstica vemos que se ha sacado una ley hace algunos años donde se equiparaba el salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo para las trabajadoras domésticas era mucho menos del nivel salarial para los demás sectores o para las demás actividades, y cuando eso se equiparó tampoco tuvo el efecto que se buscaba, ¿verdad? Que era equiparar un poco. Lo que terminó haciendo es que ese poco porcentaje de trabajadores domésticos que tenían formalidad terminó bajando lastimosamente. O sea, digamos, tu idea es que las leyes laborales en una economía, o sea, las leyes laborales no impiden que una economía crezca. Para nada. Un ejemplo que siempre discutimos ahí con un jefe es que la NBA probablemente el deporte más capitalista del mundo, ¿verdad? Y que genera muchísimo dinero, pero también el deporte con más reglamentos que existen. Para que funcione la NBA, te dicen que el jugador estrella no puede descansar un partido, tiene que jugar por lo menos unos minutos, porque la gente va a verle a ese jugador. Entonces uno dice, bueno, hoy me voy a ir a verle a Kevin Durant. No, él no va a jugar porque este partido no es tan importante. No, tiene que jugar por reglamento del propio organismo, aunque sea unos minutos, porque la gente vino a verle a él. Entonces, los reglamentos de por sí no están mal. Por supuesto, cuando ya se vuelven recontra distorsivos, terminan golpeando la economía, ¿verdad? Hay que saber también hacer los reglamentos. Estuvimos con Jorge Garicocho, lo vamos a tener muchas veces en este programa. Es un economista de mucha probidad. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Gracias.